Vamos a ver cómo instalar estas tiras LED con direccionales. Son unas luces de manejo diurnal o DRL, de sus siglas en inglés de Daylight Running Lights. Vamos a ver paso a paso cómo hacer una instalación profesional. Esta es donde las voy a poner. Justamente aquí. Queda justo en abajo del faro y entre la defensa. Entonces vamos a ver el lado porque tiene el lado, ya que está el pegamento y las tiras. De hecho aquí se ve la L y allá la R, pero depende también si lo pegas arriba o abajo, ¿verdad? Si lo pegas arriba, a lo mejor esta es la L, pero como yo lo voy a pegar abajo, va a ir así, entonces lo voy a tener que poner inverso, ¿verdad? Pero es de probar. Vamos a probar cuál es el lado que voy a poner primero allá, que es donde ya quité el faro. Aquí con unos caimancitos vamos a probar. Ese es el cuarto. Lo que me interesa saber para el lado es la direccional. Entonces va de aquí hacia allá, ¿ok? Entonces, si va de aquí hacia allá, es a aquel lado. Entonces, este lo voy a poner, que aquí dice left, pero es left, yo creo que si lo pegas de acá, por arriba. Vamos a instalarlo en el faro. Aquí donde el faro lo acabo de reparar, le cambié la mica. Si quieres ver el video, aquí te dejo el enlace. Voy a subir primero el del cambio de la mica. Así estaba. Pero estas nuevas. Estas ya las pulía varias veces y ya no daba. Ya están amarillos totalmente. Está por dentro. Entonces, bueno, vamos a pegar este. Bueno, para pegarla voy a usar la cinta que viene ahí con este. Pero como no le confío mucho, aparte le voy a poner silicón caliente para reforzar el pegamento de la cinta. Vamos a despegar esta. Okay. Vamos a empezar. Hay que checarse bien dónde están los LEDs para pegarla bien. Es aquí, es así. No lo vamos a pegar al revés. Okay. Era el cable, iba por dentro y los LEDs aquí. Ok. Entonces vamos a empezar a pegarla. Es bastante flexible. Que pegándola y presionando unos 10 segundos. Ok. Así vamos a ver si ya está. Okay. Vamos a pegarle aquí. Ok. Ahí está ya. Vamos a llevarla e instalarla. Aquí el único problema, como las puse así por abajo, va a ser que los cables no llegan, entonces lo voy a tener que poner un pedacito más para agarrarlos de acá. Ahora lo que voy a hacer es identificar cuál es el positivo de la direccional y del cuarto. Para identificar voy a usar este probador que es un vil foquito, pero es bastante útil. Este lo conectas a tierra, es que hay una tierra que se vea buena. Y ahí están prendidos los cuartos, entonces voy a buscar cuál es el positivo. Es este. Aquí probamos de que la ciudad está apagada. Este y este es el negativo. Entonces voy a necesitar el positivo. Puedo usar que es el blanco. Y la tierra, puedo usar esta tierra, que es el negativo. ¿Sí? Entonces, bueno, primero voy a hacer la conexión para este. Vamos a hacer nuestra instalación bien pro. Vamos a usar estas terminales en el positivo de la direccional y del cuarto. Entonces se pone así el cable. Entonces ya no hay que
cortar el cable ni nada. Nomás se pone aquí y solo se hace contacto aquí el cable. Y después ya nomás mete la terminal. Este va a estar en un lado. Voy a usar un cable, no sé, el del negro para el cuarto y el que no trae nada para la direccional. Pero los voy a conectar. Voy a usar estos conectores para poderlos desconectar y conectar. Estos son contra agua. Entonces vamos a hacer la instalación. En la descripción dejo un enlace de toda la herramienta que voy a usar y dónde comprar todo ese tipo de conectores y todo. Ahí en la descripción dejo los enlaces. Sacarlo aquí, meter y soldarlo para que quede bien macizo. Lo ponemos aquí. Voy a ponerlo aquí. Le ponemos soldadura. Bueno, para estos conectores lleva hembra y macho, ¿verdad? El macho va en estos largos y las hembras van aquí. ¿Ok? Estos se meten por aquí, se cierra. Hay que poner los selladores de estos de los cables. Hay que ponerlo antes del cable. Bueno, estos sencillos van aquí. ¿Sí? Y estos se van a agarrar de aquí. Entonces hay que pelar el cable ahí poquito. Poquito. Vamos a pelarlo. Ahí de los dos lados. Vamos a poner aquí. Entonces vamos a empezar por el cable. Okay. Vamos con esta. Vamos que esté bien. Como que ahorita le voy a poner un punto de soldadura. Y esta. Ahí ya queda. Entonces los metemos hasta el fondo. Un topen y ponemos este. Y ya quedan asegurados. ¿Ok? Y ahí están cubiertos. Ok, ahora el otro lado. Bueno, ahora vamos a poner este lo vamos a poner directo al nuevos direccionales estas. Nuestra tira LED está pelado. Estos los voy a soldar pues están muy delgaditos. Entonces vamos a ponerlos aquí y soldamos aquí.
Ok, este va a ser el del cuarto y la raya negra con el del cuarto y este direccional. Entonces, el del cuarto es el rojo y el direccional es el amarillo. Entonces necesito poner el rojo acá y el amarillo del otro lado. Ahí están ya los dos. Bueno, vamos a conectarlo ya. Pero deja hacer el cable para el negativo. Quedó. Ahora sí, vamos a instalarlo. Vamos a hacer un double check. Este es, vamos a apagarlos, eso es cierto. Ahí están apagadas y ya no prende, ok. Entonces sí es cierto. Tengo prendido y está. Y este es muy práctico porque nomás se pone así. No entra el cable, entonces cuando se mete este lo presiona y lo pela. Con las pinzas más duro de lo que creía. Ah, está medio tostadito el cable. En el mismo lugar. Ahí entró. Okay. Está prendido, vamos a ver si. Ay, si alcanzo. No, no alcanzo. Ya sé. Vamos a conectarlo y este se debe alcanzar. Dije que iba a ser el negro. Okay. Aquí en el negro, aquí debe haber. Ahí está. Ok, ahora vamos a checar cuál es la intermitente. Vamos a poner las intermitentes. Esta debe. Es esta. Ok. Entonces, este lado es el verde. Aquí está medio remolineado. Ok, vamos a checar otra vez. Verde. Sí. Ok, y vamos a poner este conector aquí. Ahí está. Poner a ver si quedó. Y debe ser el que es todo gris. Vamos a ponerle este aquí por mientras y checamos. Ahí está. Muy bien, esto ya está. Ahora la tierra la voy a poner aquí a este soldado. Listo. Sí, vamos a probar. Bueno, aquí al encender el cuarto, prende la luz diurna. Tiene esa secuencia y después te agarra intensidad. Cuando pones la direccional, cambia automáticamente y al apagar la direccional, regresa la luz diurna. Como pueden ver, queda bastante disimulado. No se ve que traes esa luz extra ahí instalada. Quedó perfecto ahí entre la defensa y el faro. Luego de una semana hice una modificación y en vez de conectarlo a los cuartos, lo que es la luz diurna, lo conecté a un fusible que tiene llave. Esta es la manera correcta de agarrar un voltaje de un fusible ya existente. Por ejemplo, en este caso lo voy a conectar al del encendedor.
Entonces aquí es donde va el fusible. Vamos a poner este portafusible. El azul es el principal, sigue siendo el mismo que quité, que es para el de cigarro, y este es el secundario. Este va a agarrar de aquí y va a alimentar ahora sí nuestro circuito. Aquí le puse uno de 2 amperes. Y esta es la luz de manejo. Ya quedaron instalados la luz de manejo y las direccionales con movimiento. Como pudiste ver, es muy sencillo de instalar. Nomás hay que tratar de hacer bien las conexiones, tratar de usar este tipo de conectores y todo para que sea una conexión segura y no dañar los cables originales. Si te gustó el video, dale un like, suscríbete y activa las notificaciones para que no te pierdas los próximos videos.